Oli. Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Buenas noches con todos, espero se encuentren bien. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan correctamente y si se ve bien en la pantalla compartida? Sí, arquitecto. Sí, perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a continuar donde nos hemos quedado. La sesión pasada estuvimos conversando un poco sobre el tema de los planos de obra de arquitectura. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de otro tipo de planos de obra y en este caso vamos a conversar de los planos de estructuras. Como siempre, vamos a tomar un par de minutos para ver algunas nociones, algunos conceptos generales. Acá evidentemente estamos hablando de grupo, una especialidad de planos que son responsabilidad específica de los ingenieros civiles, ¿no? Dentro de los cuales evidentemente se requiere que tengan conocimientos sobre materia estructural, ¿verdad? Ya, el grado de especialidad ya depende del tipo de infraestructura, ¿no? Bueno, vamos a comenzar por ahí. Como siempre, partimos de nuestra base normativa. ¿Qué contienen los planos? En este caso, estructuras, me le dice el artículo 12 de la norma G020. En resumen, están los planos de cimentación con referencia al estudio de suelos. Esto lo vamos a estudiar el día jueves. Por otro lado, los planos de armaduras para cada techo, indicando niveles, planos de columnas, vigas, memoria de cálculo y especificaciones técnicas. ¿Qué tipo de especificaciones técnicas vamos a colocar?
sobre la calidad de los materiales, ¿no? Dígase el tipo de concreto, el tipo de ladrillo, las características del acero, entre otras cosas. Es decir, en resumen, las especificaciones son, o estamos considerando las especificaciones como una serie de anotaciones que van a evitar que me den un producto de menor calidad a la que estoy considerando para mi diseño, ¿no? Y cuando hablamos de calidad, recuerden que es un tema relativo, ¿no? No tiene que ver necesariamente con que sea más resistente, más grande, más robusto, más pesado, más caro, que es por su ubicación geográfica, no, sino en función de un valor específico que yo necesito, ¿no? Depende del caso. Ya. Entonces, generalmente, esas especificaciones, en el caso de estructuras, me van a hacer referencia ya no a un valor cualitativo, como en el caso de los acabados y los componentes arquitectónicos, sino más bien va a ser cuantitativo. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedir, ya, yo quiero un acero de refuerzo de 4.200 kilos de fluencia, eh, o grado 60 también, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿qué significa esto? En el primer caso, la capacidad del esfuerzo de tracción que va a generar la barra de acero, y en el segundo caso, un estándar normativo que debe cumplir. Valga saber, por ejemplo, que en el Perú nosotros tenemos acceso a dos tipos de acero estructural, bueno, acero corrugado, mejor dicho, acero de construcción. Por un lado, el grado 60, o el que cumple la norma A60 en todo caso, que tiene una capacidad de resistencia a la tracción de 4.200, que es el más utilizado, el que por lo general se utiliza en estructuras, perdón, el que se utiliza en estructuras, y por lo general el que se utiliza para todo lo que tiene que ver con cálculos y elementos constructivos. Pero por otro lado también tenemos un acero denominado de grado 50 que tiene una capacidad de 2.800 kilos, que no es recomendable para componentes estructurales, pero sí para elementos constructivos. Eso significa que se puede usar en estructuras secundarias, componentes menores, podemos utilizarlo, por ejemplo, eh, para armado de sardineles o pequeños muretes de contención que no tienen una gran carga, una gran compromiso estructural, entre otras cosas. Y en resumen, se entiende que ese acero de 2800 es de menor calidad en el sentido de la resistencia, a un menor costo, por supuesto. Bien, ahora, también acá vamos a diferenciar que ya vamos a hablar de manera intrínseca de los planos de obra, de los planos de ejecución, porque también, al igual que con arquitectura, con los anteproyectos, acá también se suelen realizar planos esquemáticos con el fin de analizar, de revisar, pero ese trabajo de oficina. La diferencia entre el anteproyecto arquitectónico y el, entre comillas, anteproyecto de estructuras, es que el de estructuras no necesitamos presentarlo a ninguna entidad, porque se da por sentado que los planos de obra cumplen los requerimientos constructivos, ¿ya? Pero ¿a qué quiero llegar? No confundamos, entonces, en el documento, el tipo de plano que yo genero para revisión, ¿no? Para análisis, que el plano que yo utilizo para ejecución, ¿ya? Son cosas diferentes, ¿ya? Son, si bien es cierto, estamos hablando del mismo proyecto, ¿no? Pero tener cuidado, ¿ya? Bien. Ahora bien, vamos a hablar un poquito cómo funcionan los sistemas de techos, ¿ya? En el caso, yo sé que se construye de abajo para arriba, pero en este caso, nosotros analizamos, diseñamos la estructura de arriba para abajo, ¿no? En este caso vamos a empezar por las cubiertas. Entonces acá primero podemos imaginarnos, para entender cómo funciona el asunto, que voy a colocar una pequeña membrana, un pedazo de cartón, y ahí está, un pedazo de cartón, voy a colocar sobre dos pequeños apoyos. ¿Qué le va a pasar al cartón cuando empiece a ejercerse una fuerza vertical, una carga? Por ejemplo, le pongo un elemento encima que por efecto de la gravedad lo va a traer hacia abajo. ¿Qué le va a pasar a ese pobre cartoncito? Exacto, van a pasar un montón de cosas, no solo se flexiona, tiene razón, van a generar esfuerzos en los apoyos, al centro, una contraflecha, van a pasar muchas cosas. Pero específicamente ahorita lo que nos interesa es que se deforma al centro, se dobla, se arquea. Esto no es inherente solo a las cubiertas, a los losas, también pasa en las vigas y pasa en las columnas, ¿ya? Pero por otros procesos.
A ver, una posible solución. Voy a agarrar esta plaquita y la voy a poner de pie. Es decir, este elemento que es bastante ancho y de poco espesor, lo voy a girar para que sea más bien muy, muy alto. Ahí le estoy recortando un poquito para que se entienda el dibujo. Muy, muy alto, pero de gran espesor. Ahora, pregunta. Al tener mayor espesor, mayor altura, perdón, al tener mayor altura, pregunta, ¿el elemento se deformará? La respuesta es sí, sí se deforma, pero mucho menos, ¿verdad? Mucho menos. Casi imperceptible, ya si quieren, pero es muchísimo menos. De hecho, el otro ejemplo es una exageración, ¿no? ¿No? De la deformación son milímetros a veces, ¿no? Ya que se deforme un centímetro ya es para que tengan miedo. Bueno, pero sí, en efecto sí se va a deformar un poquito, no tanto, pero se va a deformar. Entonces el punto es que cuando el problema es que, por un lado, ahí sí se dan cuenta, estos flechitos de color azul me representan una fuerza lateral, que podría ser un sismo, podrían ser vientos o empujos de cualquier naturaleza, y como ahora el espesor está, perdón, a estas fuerzas azules ahora lo que se enfrenta es el espesor que era muy delgadito, entonces no hay mucho para ponerle resistencia. Y aquí es donde va a fallar, porque el elemento no está confinado, es decir, no está amarrado. Ojo la palabra confinado. ¿Ya? Pero por otro lado, sí, sí tiene mucho mejor comportamiento en la vertical, en la gravedad, pero miren la separación de los elementos. ¿De qué me sirve un espacio? ¿No? A ver, vamos a ver, ¿qué me puede decir un espacio sin techar? ¿Para qué me sirve? Ya, está cercado, ya, ok. A nivel de planta nadie se va a meter. Pero ¿qué tan útil es un espacio sin techar? Muy poco útil en realidad. Y sobre todo sin la posibilidad de tener algo arriba, ¿no? Ya, entonces la lógica sería, ¿sabes qué? Entonces vamos a techar como hacían los griegos en la antigüedad. ¿Cómo construían los griegos? ¿Se acuerdan? Los que han llevado historia de la arquitectura, historia de la construcción, ¿no? Pilares y dinteles. O sea, agarraban el dintel, que esto básicamente es un dintel, ¿no? Desde el punto de vista histórico, y vamos a poner uno al lado del otro. Dintel, 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 hasta tener algo por el estilo. Pero, ¿cuál es el problema? Pregunta, ¿tiene el espesor del anterior? O sea, perdón, ¿tiene el espesor del anterior? O sea, la deformación, pregunta, ¿sería mínima también, como en el caso anterior? Sí, correcto, pero ¿tendrá resistencia en la lateral? ¿Por qué dices que no? Si es el mismo espesor. Se supone que sí, ¿no? En teoría. ¿Tendrá resistencia a la lateral? La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es el problema de esta losa? Entonces, porque hasta acá supongo que ya lo resolvimos, ¿no? Ya está resuelto el asunto. Pero, acá el asunto es que nosotros como constructores siempre queremos llegar más lejos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién se da cuenta? Exacto, pesa mucho. Es mucho peso muerto y además eh, es muy costoso, ¿no? Es mucho material. Entonces, vamos a hacer un truco. En realidad, si me doy cuenta, con esto que está acá, el uno, me basta para caminar. Y con lo que está en el 2 me basta para estructurar. Entonces vamos a mezclar ambos criterios. Y vamos a generar unos nervios de apoyo cada tanto en tanto, y lo vamos a confinar por arriba con un marco rígido, una plataforma rígida, que vamos a llamarle diafragma, donde vamos a estabilizar todos los elementos. Pregunta, ¿tendrá el mismo comportamiento estructural que el de la izquierda desde el punto de vista de la gravedad? En términos sencillos, ¿no? Diríamos, ¿tendrá capacidad de resistencia a la gravedad este componente? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que sí. ¿Pesará lo mismo que el anterior? No. O sea, en otras palabras, utilizando menos material, estoy consiguiendo una estructura igual de eficiente, pero tiene un pequeño problema. Un pequeño problema. Vamos a conversar de un concepto llamado encofrado. ¿Qué es un encofrado? Es el arte, básicamente es un arte, de construir un molde, una caja,
voy a decir la palabra, es un molde, en el cual voy a vaciar el concreto. O sea, tiene que tener la forma de la losa o de la viga, la columna, para hacer el vaciado del concreto encima. Ahora, pregunta. Yo sé que el sentido común nos dice que vaciar concreto es más caro que hacer un encofrado, bajo la premisa de que lo que a mí me sirve, con lo que me quedo, es el concreto y no el encofrado, que es una estructura temporal, ¿no? El tema es que la madera del encofrado poco a poco se va desgastando y poco a poco se va perdiendo. Pero más importante, hay otro criterio. Pregunta, amigos míos. ¿Qué piensan ustedes que cuesta más? ¿El material o la mano de obra en general? Por lo menos en las partidas de estructuras, porque en las de acabados es relativo. Pero en estructuras, ¿qué piensan que cuesta más? La mano de obra, ¿no? La mano de obra, correcto, ¿no? Casi igual, dice, sí, en efecto, puede ser, casi igual, pero en líneas generales, antiguamente, en los años 90, era al revés, el material era lo caro, ¿no? Ahora, a pesar de que el material ha subido, la mano de obra ha subido mucho más, muchísimo más. Por hacerles una referencia, en los años 90, a un peón de construcción, a un ayudante, es decir, la mano de obra no calificada, lo que a veces le dicen el cargalatas, ¿no? De forma peyorativa, se le pagaba menos de 10 soles el día. Se le pagaba 10 soles el día al ayudante. Hoy, en los costos oficiales de construcción, pueden oscilar los 80, 90 soles el día, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay una diferencia brutal, ¿no? De incremento. Ahora bien, el asunto es este. Para hacer este encofrado, descontando los laterales, los frisos, que son los cantos laterales, yo necesito construir esta tapa. ¿Verdadero o falso? Aparte de los frisos. Pregunta, ¿solo necesito hacer esta tapa? ¿Sí o no? Me refiero desde el punto de vista del encofrado. O sea, ¿solo necesito encofrar la cara inferior? ¿Sí o no? Muy bien, ¿qué le faltaría? No, aparte de los laterales, por eso les digo. Aparte de los laterales. Así es, básicamente la de abajo, ¿no? Ahora pregunta, ¿este encofrado será igual que el encofrado de la losa de la derecha? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sencilla razón que esta requiere hacer todo un ejercicio de carpintería, porque eso ya es carpintería de las buenas, para hacer todo esto de acá. ¿Cuál es más costosa? Por sentido común. La de la derecha, ¿verdad? Bueno, tampoco como que banistería, pero sí, ¿no? Exacto. La de la derecha es mucho más costosa, demora más y todo lo demás. Correcto. Y a este le vamos a llamar losas nervadas. De aquí vamos a ver cuál es el punto de cada una. Ya, el hecho es que en la práctica, a este elemento de la izquierda, nosotros le solemos llamar losas macizas, cuando son completamente compactas, llenas de puro concreto. Y las de la derecha, las losas nervadas. ¿Por qué? Porque resaltan los nervios, ¿no? Los nervios. Muchas personas dicen, ¿no? El concreto es la última gran tecnología, invención de la humanidad del siglo XX. Mentira. Mentira, en realidad el cemento es un material relativamente nuevo, el cemento Portland, se crea en 1914 y se patenta en la ciudad de Portland, en Inglaterra, pero estos dos principios constructivos ya datan desde Grecia y datan desde del periodo gótico, que es básicamente el mismo criterio. No, muy buena pregunta, pero dice, ¿las losas nervadas son un tipo de losas aligeradas o son lo mismo? A nivel estructural sí, a nivel constructivo no, porque a esto quiero llegar. Según este esquema, mi losa nervada es lo máximo, o sea, súper liviana, súper ligera y todo lo demás, pero es muy costosa, y aunque no lo crean, hacer una losa nervada es más costosa que la losa maciza, a pesar de que utiliza menos material, por el esfuerzo de la mano de obra. ¿Y para qué la necesitamos? En un ratito les voy a explicar para qué. Porque primero tenemos que conocer las famosísimas losas aligeradas. Primero quiero aclarar, correcto, vamos a hablar también de ese tema. Primero quiero aclarar
¿ya? Que esto no lo tomen como el non plus ultra o el ya no hay más que esto, que es la máxima tecnología, porque es mentira. Las losas aligeradas las utilizamos bastante en el Perú, más que otra cosa porque es el método más eficaz desde el punto de vista costo-beneficio, tecnología, producto, resultado. ¿Esto qué significa? A ver, por ejemplo, mucho más eficiente que una losa aligerada, por ejemplo, puede ser una estructura reticular tridimensional con elementos de aluminio y cables, ¿no? Que seguramente los que han llevado cursos de estructuras tridimensionales más o menos saben de qué estoy hablando. Eh, pero está bien, es ligerita, esa estructura muy, muy livianita, eh, es muy económico el material, se hace rápido, se modula rápido, pero la pregunta es, ¿de dónde saco la fábrica que me genere todos estos elementos modulares? Porque si no la tengo, las tengo que hacer uno por uno y ahí perdió todo su sentido. Yo sé que me pueden decir, arquitecto, ¿por qué construimos con concreto edificios de 20 pisos que serán unas columnotas enormes, cuando con estructuras de acero, que lo hacen desde el siglo XIX, con perfiles de acero, remachados y soldados, podemos llegar mucho más alto, con mucho más eficiencia y todo lo demás? Pregunta, por la mano de obra. Perdón, respuesta, por la mano de obra. ¿Cuántas personas conocen ustedes de que tengan experiencia en trabajos con grandes estructuras metálicas, con remaches y soldaduras? ¿Cuántas veces ustedes han visto por la calle, digamos, o en algún sitio, gigantescas grúas de más de 20 pisos, 30 pisos de altura, con capacidad de manejar este tipo de estructuras? Hay, sí se puede hacer, pero es limitado en cuanto a alcance. Arquitecto, en China están haciendo viviendas económicas con una especie de impresión 3D, pero con concreto líquido. Ah, qué bien por los chinos, pero nosotros no tenemos aún esa tecnología. Entonces, acá el punto es que cuando nosotros diseñamos, especialmente la parte estructural, que es una de las que se llevan el mayor costo del presupuesto, tengo que ser consciente. No digo con esto que tengamos que inhibirnos de proponer cosas nuevas, de innovar, sino lo que quiero llegar es ser consciente de las limitaciones tecnológicas al respecto de la mano de obra, materiales, climáticas y otras que se presentan para ciertos casos. ¿Por qué, sabiendo que hay otros sistemas mucho más avanzados, por qué en el Perú se difunde tanto la construcción de ladrillo y concreto? Y miren, lo va a decir una persona que durante muchos años, en sus primeras etapas profesionales, fue un enemigo acérrimo de la construcción con ladrillo y concreto. Pero tienes que viajar para darte cuenta de algunas cosas. La respuesta es esta, porque hay mucha más personal capacitado en el uso de este tipo de sistemas constructivos que en otros más avanzados. ¿Por qué? Porque la mitad de las obras que se hacen en el Perú son inversión pública. Entonces, yo me voy a llevar, voy a irme a un caserío, no sé, recontra alejado de mi región, para construir un puesto de salud. Tengo dos alternativas. A, contrato a las personas de la comunidad, les damos unas charlas rápidas, unos cursos rápidos, o previamente llega Sencico, por ejemplo, y da una capacitación rápida al personal de la zona que se dedica a la agricultura y la ganadería. Los capacitamos rapidito para que puedan ejercer como albañiles y maestros concreteros. O, lo cual puedo hacerlo en un mes o hasta en 2 semanas, o le tengo la alternativa de llevarles unas capacitaciones que me pueden durar 2 a 3 años para que trabajen con estructuras metálicas y de madera, lo cual sería medio inviable. O tres, este, me llevo un personal capacitado desde las provincias grandes, desde la capital y las capitales de región. A ver, entonces repetimos. Opciones. Voy a ir a construir a un pueblo alejado de las grandes ciudades, ¿no? No digo de la costa, sierra, no importa, pero es un pueblo pequeñito. Tengo tres alternativas para mi sistema tecnológico estructural. Opción 1, uso uno muy, muy sencillo de aprender para que lo puedan hacer las mismas personas de la comunidad que se va a beneficiar y reciban un pago por eso, por supuesto. Número 2, hago capacitaciones larguísimas para sistemas tecnológicos que probablemente van a hacerse 1 o 2 veces en esta comunidad. U opción número 3, llevo mano de obra tecnificada desde las grandes regiones y bueno, y lo construimos nada más con eso. ¿Qué les parece a ustedes mayor
más eficiente a nivel de conciencia social, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? La uno. ¿Qué es más fácil de aprender a trabajar? ¿Estructuras laminares en madera o albañilería confinada? ¿Qué es más fácil de aprender? ¿No? Albañilería. Pregunta, si yo quisiera lanzarme de operario de construcción como una alternativa de recurseo y cosas así, y me dicen, ¿sabes qué? Si te dedicas a las estructuras metálicas o a las estructuras de madera vas a ganar más, mucho mejor que si te dedicas como albañil. Ahora pregunta, ¿quién requiere más capital para equiparse en el trabajo? ¿Un albañil o un carpintero metálico o un carpintero de madera? ¿Quién necesita más capital? O sea, se dan cuenta que son varias cosas, ¿no? Que empujan a que estemos utilizando masivamente este tipo de sistemas. Repito, no es que sean malos, no es que sean excelentes, sino que es la consecuencia actual de nuestras capacidades económicas, tecnológicas y sociales, por ese punto. ¿Ok? Tengan en cuenta ese lado, ¿ya? Cuando hagan sus propuestas de diseños. Bien, no significa que siempre va a ser así, porque evidentemente con el tiempo se va capacitando más poco a poco las personas, pero seamos conscientes de las realidades actuales. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata la famosa losa aligerada. Ya, en primera instancia, el problema anterior era el encofrado. No tanto el hecho de hacerlo, sino el hecho de todos los retacitos que tenemos que generar. Entonces vamos a ponerle un relleno. Y ese relleno son los, entre comillas, ladrillos de techo. ¿Ya? Y acá vamos a romper algunos mitos. ¿Ya? La mayoría de ustedes ya los conoce quizás, pero vamos a aclararlo de todas maneras. La primera cosa que tienen que ser conscientes es que el ladrillo de techo no confiere resistencia a la losa, no le ayuda a ser más resistente. He tenido varios proyectos donde los propietarios a veces dicen, yo mismo voy a comprar el material, ya, yo mismo voy a comprar el material. Y de repente se asoman y en lugar de comprar ladrillos de arcilla, estos delgaditos, pues que son para el techo, traen ladrillos de concreto, unos bultotes enormes, ladrillos que sirven para tabiques estructurales y quieren ponerlos en el techo. Dicen, no, porque son más resistentes. Mire, arquitecto, yo fui a ver el ladrillo de techo y puf, uno se para encima y se rompe. Eso no me van a aguantar nada, mi casa se va a caer. Pero el problema es que el ladrillo no confiere la resistencia estructural, ¿no? No es el caso. Algunos dicen, es cierto que mientras más grande el ladrillo, más resistente será mi casa. Entonces es un sí, pero no. No desde el punto de vista que, repito, el ladrillo no le aporta, ¿no? No le aporta resistencia a la losa, no le suma, ¿ya? Pero, sin embargo, la altura del ladrillo es inmediatamente consecuente con la altura de la vigueta. ¿Qué es la vigueta? La vigueta es este cachito de concreto que se ha formado entre los dos ladrillos. Entonces, mientras más alto el ladrillo, más alta la vigueta. Y a mayor altura de vigueta, mayor resistencia o por lo menos mayor luz de servicio va a cubrir. ¿Qué es la luz? La luz es la distancia entre elementos de apoyo, ¿no? Que me permite techar un espacio, ¿no? La parte que está volando, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, la ladrillo más grande es, sí, indirectamente sí, me generan losas más resistentes, por decirlo así, pero no por el hecho de ladrillo, sino por la altura que representa. Ahora, ¿son delgaditos, se rompen rápido? Sí, pues, es verdad. Porque la única finalidad de ese ladrillo es que resista el peso del concreto mientras está fresco, nada más. Eso es todo, ¿verdad? Ese es el punto número dos. Ya, entonces en esencia, una losa aligerada es una losa nervada, pero que le hemos colocado antes del vaciado los ladrillos de techo para ahorrarnos costos de encofrado. Claro, mira, ¿cómo es posible que poniéndole más material me salga más barato? Porque en este caso estoy cambiando dinero de material por dinero de tiempo y de costo de mano de obra, ¿no? Es un pequeño reemplazo por ahí, ¿no? ¿Listo? Entonces la pregunta sería, existiendo la losa aligerada,
que nos garantiza las buenas condiciones de trabajo, súper eficiente según lo están pintando, ¿para qué existe, para qué existe la losa nervada y la losa maciza? ¿O por qué la seguiríamos haciendo? Bueno, respuesta número uno. Hay veces que por la geometría de los espacios no es posible hacer losas aligeradas, porque estas tienen que condicionarse a la modulación que me da el ladrillo de techo. Y ese ladrillo viene en formatos de 30 por 30, por 15, por 12, por 20, dependiendo del modelo, pero en planta es 30 por 30. Entonces hay veces que tengo espacios muy chiquititos, muy saturados, etcétera, y no es viable poner ladrillos de techo. En ese caso aplico la losa maciza. O a veces, debido a condiciones que requiero mucha resistencia de carga, tengo que poner mucho más acero. Y cuando el acero es tan denso que ya no entra en ladrillos de techo, pues se termina haciendo la losa maciza, que es más moldeable, es un poco más libre en cuanto a diseño. ¿Qué tipo de elementos me pueden requerir hacer una losa maciza o una losa que requiera más resistencia que la que es capaz de tolerar una aligerada? Pues, por ejemplo, el piso del tanque de agua, de una cisterna, un depósito, un estacionamiento en altura, en fin, este tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora bien, ¿y para qué me serviría la losa nervada? En todo caso. Bueno, el punto es este. Si mi losa nervada, ¿no? Va a terminar... ¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Si mi losa nervada va a terminar teniendo la misma altura que tendría una losa aligerada, es un desperdicio. O sea, te va a dar lo mismo que nada y vas a gastar mucho más innecesariamente. Pero habíamos conversado que la losa aligerada está subordinada a las dimensiones comerciales, industriales de los ladrillos de techo. ¿De qué formatos venían? ¿Se acuerdan? A ver si se acuerdan. ¿De qué dimensiones tienen planta? ¿Un ladrillo de techo? 30 por 30, correcto. ¿Y las alturas? 12, 15 y hasta 20, pero no son tan comerciales, pero hay hasta 20. ¿Ya? La de 20, por ejemplo, me permite hacer losas de 25. Está de más decir que mientras mayor espesor tiene la losa, mayores luces de trabajo puede cubrir. Pero ¿qué pasa si necesito 6 metros, por ejemplo, de mi losa? Ahí sí, ya cambiaron las cosas. ¿Qué hago? 6 metros, 8 metros, 9 metros, 7 metros, 9, 10, 12, 15 metros. Entonces aquí ya van cambiando las cosas, ¿no? Eh, ¿Para qué querrías un espacio de 9 metros, por ejemplo? ¿No? Bueno, una sala de conferencias, un restaurante, un auditorio. O sea, sí hay varias formas que lo requieren, ¿no? Bueno, entonces acá el punto es, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, obviamente, como ya el ladrillo de techo está limitado a una cierta altura, el punto de la losa nervada es que para luces muy extremas, donde a la fuerza tengo que hacerle las viguetas a medida, y ya los encofrados tienen que ser muy grandes, bueno, ahí es donde se justifica. Para luces pero muy grandes. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre una losa nervada o reticulada también que le conocen, macizas y aligeradas. ¿Hasta acá alguna consulta, amigos míos? Ah, qué bonita pregunta, porque justo esto viene a continuación. ¿Ya? Vamos, pregunta, ¿es correcto el uso de Tecnopor en losas? Vamos a ir a hablar de dos puntos. Pero antes de eso, de lo visto hasta acá, ¿está todo claro? ¿Alguna consulta? Ya, perfecto, muy bien. Entonces, ahora viene la pregunta del compañero. ¿Es seguro utilizar ladrillos de Tecnopor? ¿No? Seguramente muchos se le han preguntado. Hace poco se puso de moda un titular, seguramente por redes sociales han escuchado, o bueno, también en vivo, el diario El Libero, ¿no? Veía titulares de este diario que decían, ¿no? Vecino pone en riesgo su vida al construir su techo con Tecnopor.
lo primero que me daba ganas de comentar era, estimado, dedícate a hablar de fútbol, porque a tu editor, porque la verdad, ya que genera situaciones, pues, ¿no? Generan desinformación, ¿no? Ese es el problema con algunos diarios de este tipo. Bueno, en primer lugar, vamos aclarando algunos puntos, ¿ya? Vamos, nosotros al menos, nosotros los que somos técnicos, ¿no? Técnicos y profesionales de la construcción, vamos a dejar de decirle ladrillo de Tecnopor. Su nombre correcto es casetón de poliestireno comprimido, ¿ya? Y por otro lado, ¿qué es el Tecnopor? ¿No? El Tecnopor es el poliestireno expandido, que es más livianito, es más denso. ¿Se acuerdan, amigos, señoritas, cuando tenían ustedes sus 8 años, les hacían su fiesta infantil y les pegaban un muñeco deforme en la pared con un pedazo de Tecnopor blandito con escarcha pegada con goma? Ya, eso es el Tecnopor, ¿no? Es estas bolitas, ¿no? De no sé qué cosa, cómo llamarlos, muy, muy blandas, muy, muy, muy suaves. Eso es poliestireno expandido. Ojo, tampoco le pongan Tecnopor, porque Tecnopor es una marca. Que bueno, ya todo el mundo le llama Tecnopor, pero por si acaso es una marca. Ahora bien, ¿cuál es el poliestireno comprimido? A ver, pregunta, ¿cuándo ha sido lo último? ¿Se acuerdan que ustedes hace poco se han comprado su televisor para ver a Perú jugar en el Mundial de Qatar? ¿Sí? Ya, ese material que venía para embalar el televisor. Ah, comentario cruel, dice. Ya, ese material que venía para embalar el televisor que nunca utilizaron, se han dado cuenta que era mucho más denso, ¿verdad? Mucho más robusto. Ligero, pero robusto. Bueno, ese caso, en este caso, ¿no? Ese es el poliestireno comprimido. ¿Ok? Ya, primero son dos elementos diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque esos bloques, esos casetones, por si acaso, también los venden en formato expandido, que son muy ligeritos, muy livianos. Pero no es para construcción, sino es para industria de embalaje, no me acuerdo exactamente el término, pero es para estos que le llaman las parihuelas cuando van a llevar grandes equipos. No tienen las dimensiones, por si acaso. Entonces, algunos malos constructores, malos proveedores, a veces se aprovechan, compran estos planchones de poliestireno expandido, los cortan y los hacen pasar como bloques de casetón. ¿Ya? Primer problema. ¿Ya? Hay un temita. Ah, ahí sí me agarraste. Acá hay una pregunta. ¿Le dicen extruido al comprimido? La verdad, ahí sí me agarraste. No he escuchado con ese término. No sabía decirte si sí, si no. No te tengo la respuesta, pero déjame, lo averiguo y mañana, como sea, tienes la respuesta en el grupo de WhatsApp, si es un sí o es un no. ¿Ya? No te preocupes. Por otro lado, vamos a ver. Ya, el punto es este, ¿no? Ahora sí, ya aclaramos que no es Tecnopor. Bacán. Nos quedó claro. La pregunta es si se puede o no se puede utilizar. Dicen que es algo nuevo, mentira, ya se utiliza hace más de 2 décadas en el Perú y en otros lados hasta 30, 40 años tiene. El problema es que no es muy conocido, ¿no? En el Perú todavía nos pesa mucho la idiosincrasia o los prejuicios, vamos a llamarle, en el momento de construir. Todavía pensamos que los elementos, mientras más robustos, más grandes, más pesados, más macizos y sobre todo más caros, mejor. Por ejemplo, 9 de cada 10 de los clientes que yo atiendo en mi oficina tienen la creencia de que los ladrillos de albañilería antiguos, estos macizos compactos, que son pura arcilla, son mucho mejores estructuralmente que los ladrillos King Kong de 18 huecos, ¿no? Este mito en particular lo vamos a conversar la otra sesión, ¿ya? Pero eso también es una falacia. Es una verdad a medias en todo caso, pero desde el punto de vista de la construcción es una completa mentira, ¿no? O error de interpretación, ya, en todo caso. Bueno, se utilizan hace mucho tiempo, mucho tiempo. El punto es que no son tan conocidos porque en realidad, para ser honestos, en construcciones de pequeña escala no vale la pena. De hecho, es hasta contraproducente. Si voy a construir mi casita de 2 pisos y le meto estos ladrillos de Tecnopor, voy a terminar gastando más. Esa es una cuestión que a veces no nos gusta decir. Los vendedores dicen, no, tu casa te va a quedar más barata si le pones tu ladrillo de Tecnopor, te ahorras esto y te ahorras aquello, pero no pensamos en los procesos paralelos. Procesos paralelos se le denomina en construcción
aquellas actividades que están directamente relacionadas con otro. Por ejemplo, yo digo, voy a poner mi pared de albañilería. Voy a levantar mi muro de ladrillo de albañilería. Inmediatamente después tengo que tarrajearlo. Inmediatamente después tengo que imprimarlo y pintarlo. Entonces, si el muro de albañilería de manera intrínseca ya tiene, tengo que considerar, entonces, su tarrajeo, su imprimado y su pintado. Pero, por ejemplo, si yo digo, voy a poner un muro de ladrillo caravista, o sea que significa que no se va a tarrajear, entonces me inhibo, ya no necesito hacer esos tres procesos paralelos, pero necesito otro, que es el sellado, ¿no? Tengo que ponerle su abrillantador, por ejemplo, ¿no? Ese es un proceso paralelo, es decir, una actividad que se deriva de algún elemento de mi obra, ¿ya? Vamos a hablar en un ratito de esto. Ahora, dicen que es más barato. Vamos a ver qué tan cierto es. He estado revisando costos de mercado actual. Un ladrillo de techo puede costarme desde 2 soles 50 hasta 4 soles, dependiendo de la marca, para los espesores de 15 centímetros, que son los más comerciales, ¿ya? Y un casetón me cuesta 4 veces más, entre 11 y 14 soles. Entonces, pues entonces está más caro, no pasa nada. El tema es que el casetón mide 1,20 m, o sea, me ocupa el espacio que 4 ladrillos de techo. Así que, en otras palabras, a nivel de material, están por ahí, están igualitos, ¿ya? Ahí no hay problema. Donde sí hay un ahorro brutal, ¿no? Bestial, es en la mano de obra. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en Trujillo, en promedio un maestro de obra te cobra entre 80 y un sol 20, 80 céntimos y un sol 20 por cada ladrillo de techo habilitado. ¿Qué significa habilitado? Colocado en su lugar, y de ser el caso cortado, perforado, encintado, rellenado, lo que sea, pero ya colocado en el techo. Y en el casetón nos suelen cobrar unos 2 soles, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, la mano de obra con el ladrillo con el casetón de poliestireno, me cuesta la mitad que el otro. Ahí ya tengo un ahorro. Punto número 2, los desperdicios. A ver, los que han estado en la ejecución de obra, si yo necesito medio ladrillo de techo, pregunta, ¿se corta por la mitad o se rompe la mitad y me quedo con la mitad que no rompí? Repito la pregunta, si necesito medio ladrillo, bueno, y también aplica para los muros, ¿ah? Si necesito medio ladrillo, ¿qué hace? ¿Qué se hace? ¿Se corta o se rompe la mitad y me quedo con la otra mitad? ¿Cuál es el proceso tradicional? Exacto, se rompe. Entonces, si yo necesito medio ladrillo, tengo que comprar un ladrillo. Así que si tengo la mala suerte de que en mi disposición de ladrillos de techo necesito 30 medios ladrillos, no voy a comprar 15, voy a comprar 30 ladrillos, ¿no? Esa es la parte que no nos gusta escuchar, ¿no? En cambio, en el casetón se corta. Así que incluso los retazos que me van sobrando de los cortes los puedo utilizar. Entonces, tengo un tercer ahorro. Y finalmente el transporte. Por ejemplo, si yo quisiera llevar acá en mi ciudad, por ejemplo, de Promar, por ejemplo, 1 millar de ladrillos de techo hasta, qué sé yo, San Isidro, por ejemplo, ¿no? Que es una urbanización al norte acá en la ciudad. Si digo llevar 1 millar de ladrillos, estoy hablando de unas 6 a 7 toneladas. Así que probablemente me van a cobrar de 200 a 300 soles, ¿no? Ese transporte, salvo que me incluya el costo en obra. Pero si compro los casetones, al pesar muchísimo, pero muchísimo menos, si no fuera porque hacen bulto, lo podría llevar en un tico, porque todos ese millar de ladrillos juntos pesarán con esfuerzo 40 kilos, ¿no? 50 kilos. Y a 100 kilos pongan que pesen. No importa. 100 kilos es lo que pesa una persona gordita. En un tico lo puedo subir sin ningún problema, pero es bulto, pues no, hace bulto, así que necesito un camioncito más grande. Pero el costo de transporte me va a salir muchísimo menos, ¿no? Hasta por último le llevo 4 taxis ya, no importa, amarrado, como si fueran colchones, etcétera. Entonces, por costo sí, el casetón lo revienta, de todas maneras, en todos los sentidos. Ahora, hablamos de cargas, que es el punto más importante de este bloque. Les había comentado, un ladrillo de techo
suele pesar alrededor de 7 kilos. Un casetón de Tecnopor que equivale al área de 4 ladrillos de techo, me pesa un poquito más, un poquito menos, perdón, de medio kilo. Desde ahí nomás vayan sacando su cuenta, son 14 veces menos. Entonces, en un edificio de 10 pisos, por ejemplo, les pongo el ejemplo. Si tengo un edificio de 10 pisos con 100 metros cuadrados de losa, si utilizo el ladrillo de techo, son más de 58 toneladas, lo que pesaría un pequeño barco de guerra, ¿no? Pequeñito, pues, una corvetita. Pero por otro lado, si por ejemplo, no, perdón, no, no son toneladas, son 58 toneladas, perdón. Disculpe, lo que pesaría un tanque de guerra, ya, no importa, un pequeño tanque de guerra. Pero por otro lado, si lo hago con el ladrillo del casetón, me pesan ni una tonelada. O sea, todos los ladrillos juntos para este ladrillo pesarían lo que pesa un tico, ¿no? Y todo este volumen, por supuesto, incide sobre la cimentación. Porque como vamos a ver el día jueves, mientras más grande es la carga, más sufre el terreno, esto ya lo hemos hablado en el estudio de suelos, más sufre mi terreno y requiero hacer cimentaciones más grandes, ¿verdad? Bueno, luego también tengo el proceso paralelo. Esto es lo que estábamos hablando. Porque hasta ahora, a nivel de costos, a nivel tecnológico, a nivel de desperdicio, a nivel de carga, a nivel de mano de obra, a nivel de transporte, el casetón se lo lleva de encuentro. Ahora, el problema es el proceso paralelo. A ver, pregunta. A ver, quiero que lo piensen en el tarrajeo, ¿no? Que es la pasta de cemento arena que yo aviento prácticamente sobre un muro, sobre el techo, para que se adhiera. Pregunta, esta masa, este acto se llama pañeteo, por cierto, el acto de tirar la mezcla contra el muro, contra el techo. Pregunta, para adherirse correctamente, requiere A, una superficie porosa o B, una superficie lisa. Porosa, exacto, una superficie porosa. Ahora, ¿cuál les parece a ustedes el material más poroso? ¿El ladrillo de techo o el casetón de poliestireno? ¿Cuál les parece a ustedes más? Exacto, el ladrillo de techo. Entonces, lo que va a pasar es que el enlucido de los cielos rasos van a ser mucho mejor, mucho más manejables en los ladrillos de techo antes que en los ladrillos de Tecnopor, por decirlo así, tomando el coloquialismo, ¿verdad? Entonces, la consecuencia inmediata es que para yo poder pañetear y enlucir el cielo raso en una losa realizada con bloques de poliestireno, son otros procesos paralelos. Tengo que, por ejemplo, para enlucir, tengo que pasar una plancha, una llana, ¿no? Y hacer una especie de empaste e ir aplicando por capas, es un proceso más lento. O colocarle una malla de alambre galvanizado por la parte de abajo para tarrajear. Y eso, por supuesto, me sube los costos. Entonces, repito, si yo comparo lo que me ahorré de la mano de obra por poner el ladrillo de techo cerámico y lo que me voy a gastar extra de mano de obra y material por poner ese tipo de cielo raso, prácticamente se compensan, ¿no? Entonces, acá el punto es que cuando la edificación es grande, no muy grande, entonces el ahorro de cargas sí se ve representado, o sea, sí se nota una diferencia en cuanto al costo total de la edificación por tener una cimentación más pequeña. Bueno, sensiblemente más pequeña, tampoco es que sea, wow, qué bestia, cuánto ahorramos, ¿no? Pero ahora el otro tema es que si la edificación es de pequeña envergadura, no importa qué tanta carga ahorres, porque finalmente hay dimensiones mínimas que tiene que cumplir tu cimentación. Entonces, por ejemplo, si yo tomara los mínimos valores normativos para las cimentaciones, fácilmente podría edificar una edificación construir una edificación de 3 niveles, sin ningún problema. Entonces, si le cambio el ladrillo de techo por el casetón de poliestireno, en efecto, sí hay un ahorro de carga, pero no puedo hacer cimentaciones más pequeñas, así que finalmente el supuesto ahorro de costos nunca lo voy a ver reflejado. ¿Estamos? Entonces, resumen, ¿es seguro utilizar ladrillos de poliestireno, casetones de poliestireno? La respuesta es sí. Sí es seguro en la medida de que
Estos no representan ningún aporte o pérdida para el sistema de descargas estructurales. Pregunta, ¿es más económico utilizar los casetones de poliestireno? La respuesta es sí, cuando tengo edificios de gran altura, ¿no? O de gran envergadura, perdón, ¿no? En edificaciones pequeñas, como viviendas, no, al contrario, ¿no? Terminas a la larga pagando un poco más por los procesos paralelos. ¿Bien? Hasta aquí, ¿quedó claro el asunto? ¿Aquí alguna consulta? Perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Y ahora la gran pregunta final de esta sesión es, ¿y para qué me sirve la cero en las estructuras? Bueno, entonces acá tenemos que analizar nuevamente el sistema de descargas. Teniendo un elemento cualquiera, ya sea una viga o una losa, porque más o menos tienen los mismos esfuerzos, ¿no? Con los que se van a trabajar, ¿no? Vamos a ver algunos puntos críticos. En primer lugar, hemos conversado hace un momento de lo que era la flexión. ¿Qué era la flexión? Es la deformación que se produce en un elemento a lo largo de su eje longitudinal, producto del trabajo de fuerzas perpendiculares sobre su eje, ¿verdad? Ya, en otras palabras, en mucho palabreo, la flexión es cuando esto saca pancita, ¿no? Cuando saca su pancita por efecto de carga. Ahora, un par de apreciaciones. En el modelo teórico, o vamos a hablar, hay un modelo teórico tradicional, antiguo, que me muestra siempre este esquema. Me dice que básicamente las vigas se deforman de esta manera, formando una parte cóncava en la parte superior, es decir, un arco que se cierra, y una parte convexa en la parte de abajo, es decir, una curva que se abre, que se expande, que se extiende, ¿verdad? Entonces, para efectos prácticos, vamos a entender que, preguntan, si en la parte de abajo se estira, se expande, y en la parte de arriba se acorta, se comprime, entonces yo entiendo que acá las fuerzas están trabajando por un efecto de, ¿cómo se le llama al esfuerzo por el cual el elemento se está aplastando o quiere ser aplastado? O sea, esfuerzo se le llama, ¿no?, al trabajo que el elemento realiza como reacción a una fuerza externa. Esta fuerza externa me quiere aplastar. Entonces yo hago un esfuerzo para no ser aplastado. ¿Cómo se le llama? Esfuerzo de compresión. Correcto, ¿ya? Mucho cuidado, algunos le ponen fuerza, ¿no? Mucho cuidado, no es fuerza, es esfuerzo, son cosas diferentes. ¿Ya? Y por otro lado, abajo, ¿qué sería? Cuando el elemento trata de estirarme, me quiere estirar y yo jalo en sentido contrario para que no me estire mucho. La tracción. Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar entonces de este binomio muy interesante, que es el concreto armado, que es concreto con acero. El primer punto interesante es que el concreto y el acero tienen un muy buen maridaje. ¿Qué es el maridaje? Bueno, el maridaje es el acto de mezclar, por ejemplo, un vino con un bocadito, un alimento que resalte el sabor de ambos, ¿no? Se comulgan bien. En este caso es igual, es un buen maridaje, el concreto con el acero, ¿no? Tienen una buena adherencia mecánica y las falencias de uno compensan a las fortalezas del otro, ¿no? Entonces, perdón, las fortalezas de uno compensan las falencias de otro, disculpen. Ya, entonces, en este caso, el efecto de compresión lo trabaja muy bien el concreto. El concreto es un elemento excelente, eficiente, es la palabra correcta, para contener esfuerzos de compresión, para trabajar esfuerzos de compresión. Digo eficiente en el punto costo-beneficio, porque a diferencia de lo que se suele decir, el concreto no es el material que presenta los grados de compresión más altos. De hecho,
el acero tiene mucho mayor factor de compresión que el acero, que el concreto, perdón. El hierro tiene mucho mayor factor de compresión. El aluminio tiene más factor de compresión. El vidrio es mucho más resistente que el concreto a la compresión. La madera, incluso las maderas blandas, como el pino radiata, por ejemplo, que es una de las maderas más débiles que existen, tiene mayor capacidad de resistencia a la compresión que el concreto. Pero la pregunta es, ¿por qué lo utilizamos? Porque la madera es cara y se apolilla, se pudre, porque el hierro se oxida y es caro y es pesado y es rígido, porque el aluminio es quebradizo, es frágil y es caro proporcionalmente, y porque el acero es carísimo y el vidrio es mucho más caro todavía. Entonces, si vemos un factor costo-beneficio, me va bien el concreto. Ya, pero el concreto es muy pobre desde el punto de vista de la tracción. No tiene muy buena resistencia a la tracción. De hecho, es pésimo su trabajo en ese sentido. Así que ahí es donde entran las barras de refuerzo. Las barras de acero se van a encargar justamente de permitir trabajarle al concreto armado los esfuerzos de tracción. Y ahora viene el punto nuevamente. Decíamos que en el modelo teórico antiguo, la tracción se medía abajo y la compresión arriba, ¿no? Por eso es que van a haber planos antiguos que casi siempre la mayor densidad de acero está en la cara inferior y arriba solamente hay un par de barritas para armar la viga. En los modelos sísmicos actuales nos hemos dado cuenta de otras cosas. Por ejemplo, que durante un sismo real, las flexiones de las vigas se dan para abajo y para arriba, alternativamente. Entonces, es necesario considerar que el refuerzo que calculas en la parte inferior también se va a suceder en la parte superior, en el caso de la particular de las vigas, ¿no? O sea, eso de arriba abajo en viga no existe, ¿ya? Sin embargo, ya por costumbre, por método, por tradición, vamos a darle una nomenclatura a esto. Pregunta, vamos a decirle lado arriba y lado de abajo, ¿ya? Ahora pregunta, ¿cuál de los dos lados, arriba o abajo, obliga a los elementos a reducir su sección, perdón, a reducir su longitud, a minimizarla? ¿Arriba o abajo? Arriba. Entonces, como esto va a perder longitud, vamos a llamarle a los elementos del acero, por ejemplo, que se encuentran en la parte de arriba de los elementos estructurales, le vamos a llamar acero negativo, ¿ya? Porque tienden a reducir. Y por lógica, el inferior será el acero positivo, ¿ya? Esa ya es una nomenclatura técnica que solemos trabajar en oficina y en obra. ¿Estamos? Ya. Eso entonces es la finalidad del acero longitudinal. Pero ahora la pregunta es, ¿y para qué sirven los estribos? Ya, entonces, para responder esto, primero, quisiera que ustedes, por favor, tomen una tijera, si tienen cerca por ahí. ¿Ya? El punto es este. Pregunta, ¿cómo funciona una tijera? Las de papel, ¿no? Por supuesto. A, ¿es de esta forma? ¿O B? No, yo sé que corta, pues, ¿no? Sí, yo sé. O B, de esta forma. ¿Cómo funciona la tijera? O sea, ¿son dos elementos que convergen sobre su eje o son dos elementos que se desplazan de forma paralela muy cercanas entre sí? La segunda, ¿verdad? El primero es un alicate, ¿no? En realidad, esto es la forma de un elemento que corta por compresión. Aquí está comprimiendo y aplastando, está separando el elemento. Este lo corta. Entonces, podríamos definir el esfuerzo de corte o cizallamiento, también que se le llama, o cortante, como quieran llamar, al esfuerzo que se genera en las uniones entre elementos constructivos cuando tengo dos fuerzas que son paralelas entre sí, van en sentidos contrarios y muy cerca entre sí, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo que hace la viga, que genera que la viga sea atraída por la gravedad hacia abajo, y la reacción que generan los apoyos, es decir, la columna. Entonces, acá hay una cuestión bien delicada de trabajo, justo en esta esquina, bien delicado. Entonces, la contraparte, la contrarrespuesta, son justamente, uy, no estuvo el dibujito, son justamente los estribos.
que son estos elementos que van a amarrar las barras de acero. Y pregunta, ¿dónde es más crítico el esfuerzo cortante? ¿En los extremos o en el centro? En los extremos. Muy bien. Y por sentido común, ¿dónde son más densos los estribos? En los extremos, correcto, en los extremos. Y eso es lo bonito del esquema estructural, ¿no? Entonces vamos tomando algunos criterios. A ver, voy a cambiar de pantalla. Disculpe. Sí, ahorita lo vamos a repetir. Ahora, la pregunta es, en este caso, disculpe, ¿sí se ve la pantalla? Ya, perfecto. A ver, pregunta número uno. Eh, Cuando nosotros estábamos conversando de los esfuerzos, vimos que, por ejemplo, el esfuerzo de flexión, perdón, ¿dónde está, dónde es más crítico el esfuerzo de flexión? ¿En el centro o en los extremos? En el centro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, decíamos que mi contrarrespuesta es el acero longitudinal. El acero longitudinal me sirve justamente para contener los esfuerzos de flexión. Pero también habíamos conversado que este acero no solo se calcula abajo, también se calcula arriba. ¿Ya? Punto número uno. ¿Ya? Después, la otra sesión vamos a hablar de las longitudes de los dobleces y todo eso que responde a una norma. Ya. Ahora, puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso que a veces yo necesite piezar elementos. Cuando hablamos de piezar, a esto se le llama traslape. ¿Esto por qué sucede? Porque yo necesito, por ejemplo, una barra larga, larga, larga de acero, pero las barras de acero ya me vienen por una dimensión estándar. Pregunta, ¿cuáles son las dos dimensiones estándar de acero que se distribuyen en el Perú? Hay dos, básicamente. La más comercial es la de... No, esa es la norma, me refiero a la dimensión, la longitud estándar. Hay de 9 metros. Y a pedido también podemos conseguir de 12 metros, ¿no? Pero son... en la tienda, por lo menos en la ferretería y la vuelta, no lo vamos a encontrar. Hay que hacer a pedido, en cantidades grandes. Pero sí se puede conseguir de 12 metros. Ahora bien, entonces, cuando la barra que necesito supera los 9 metros, ahí tengo un problema. Y tengo que traslapar. Entonces, acá mi criterio es, pregunta, ¿el traslape será una unión, un punto crítico que me debilita o me fortalece mi estructura? ¿Qué piensan ustedes? Un poco difícil, ¿no? Pero básicamente debilita, ¿no? Lo debilita. Porque si lo fortaleciera, sería más fácil ponerle en toda la longitud, puro traslape, ¿verdad? Esta es una unión que no digo que por acá va a fallar necesariamente, porque viene subordinado a la longitud también, pero es algo que de preferencia yo quisiera evitar. Ya, entonces acá viene el famoso esquemita, que seguramente han visto varias veces. Bueno, los ingenieros ya lo conocen esto bastante bien. Uy, es más de forma imposible, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los puntos críticos de la flexión? Si lo veo, ¿no? Miren qué bonito es esto, porque también hay flexión para arriba, en el lado, ¿no? Negativo. Y acá también hay flexión, siendo el punto más crítico el tercio central, ¿verdad? Igual acá, igual acá, ¿verdad? Y ojo, esto se mide desde los extremos, ¿ya? En conclusión, según este esquemita, yo voy a tomar un cuarto de la luz, un cuarto de la luz, y un tercio de la luz. La primera premisa es, acá, en estos tramos, ni se te ocurra traslapar. Acá no.
¿Por qué? Porque son los puntos más críticos de la flexión. ¿Sí? Ese es el primer punto a tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, otra consideración es el cortante. Y el cortante también lo representa, tiene su propio esquemita también. ¿Cuál es el punto de mínimo cortante? Donde el corte prácticamente no existe. ¿Dónde es? Porque me dijeron hace rato que el punto más crítico era el extremo y el más bajo es en el centro, ¿no? Que es lo bonito, es lo que me parece tan bonito esto, ¿no? Porque es la contraria. Bueno, y el punto por acá es entonces, ¿qué tanto debo considerarlo el punto crítico? Esto que viene a continuación, no lo tomen como un procedimiento de cálculo rígido, sino es un criterio una especie de predimensionamiento, una especie de criterio que toman para empezar la hipótesis del cálculo estructural. En este curso no vamos a hablar de cálculo ni de diseño porque no es la competencia, pero me gustaría que aquellos que no son especialistas en el área de estructuras, por lo menos manejemos unas nociones básicas para que poder fiscalizar el proyecto que me entregan. Esto lo digo porque, ustedes saben, yo soy arquitecto. Mi especialidad no son las estructuras, pero en mi calidad de consultor de obras me he obligado a estudiar del tema, llevar especializaciones en el tema, para, bueno, para saber lo que estoy manejando, ¿no? Porque finalmente yo soy el responsable de todo. Y esto sucedido de que uno de mis primeros proyectos que trabajé, muy chiquillo todavía, contrato a un, entre comillas, ingeniero, porque un ingeniero no haría eso, ¿no? Profesionales buenos hay en todos lados, y profesionales malos también, ¿ya? Por si acaso. Pues yo jamás voy a ponerme en plan de decir los ingenieros son así, los arquitectos son así, porque eso es ridículo. Pero tuve esta mala experiencia. Contraté a este señor, me entregó sus planos. Yo personalmente había llevado un par de cursos de estructuras en la universidad, pero cosas muy básicas, no la mayoría las pasé por alto, especialmente por la, entre comillas, confianza de saber que lo estaba mandando a hacer un especialista. Lo presento y me cayeron más de 70 observaciones de esos planos estructurales, que estaban muy fuera de criterio, de foco, eran copia-pega, no tenían ningún criterio. Eh, y obviamente esta persona no quiso reconocer el costo de rehacerlo, ¿no? Ya, lo que viene a continuación es historia de otro momento. El punto es que ahí me dije, bueno, la culpa es mía, porque siendo yo responsable del proyecto, por lo menos debería saber qué estoy presentando, porque ahorita yo, en mi calidad no de arquitecto, no de ingeniero, sino en calidad de jefe de proyecto, yo soy el director de la orquesta. Entonces, yo no tengo que ser un especialista en todo, pero tengo que conocer lo esencial de todo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me interesa saber, cuando a mí me dan un detalle de viga, y yo lo voy a revisar, ¿cómo sé que el estribaje que le están considerando es el adecuado? O por lo menos que me cumple un factor mínimo. Y acá viene el truquito. Un criterio que utilizan muchos colegas es el siguiente. En el caso de las vigas, normalmente hay una denominación que aparece en los planos, que por ejemplo me dice 1, arroba, es el clásico, ¿no? Arranca por acá. Luego viene un factor, le voy a poner X por ahora, arroba 0.10 y R 0.20 o 0.25, depende del elemento, ¿no? Vamos a dejarlo en 20. 25 le ponemos cuando son elementos no tan importantes, ¿no? Como billetitas, soleritas, elementos de amarre por ahí. Entonces, la gran duda es, ¿a cuánto equivale X? He escuchado gente decir hasta, no, siempre son 5, no son 6, que es un tercio de la luz, ya. Lo que muchos colegas manifiestan es que X, o perdón, la longitud de X debe ser igual a 2 veces el peralte de la viga. Entonces, por ejemplo, si esta viga mide 50 centímetros de altura, entonces X tendría que ser igual a 1 metro. Por lo tanto, X sería igual a acá 10 elementos cada 10 centímetros. ¿Por qué? Para que 2 veces el peralte, miren, el triángulo tiene una lógica, ¿verdad? Tiene una lógica proporcional. Significa, perdón, el peralte de la viga, discúlpenme, el peralte de la viga está condicionado por la luz, ¿verdad? Ya está acá.
tengo la mitad de la luz. Lo que significa que de alguna u otra manera, ¿no? A lo largo de todo este esquema, toda la longitud de la luz, ¿verdad? Mi punto más crítico de cortante sería equivalente a 2/5 del total, o 2/6 del total, depende cómo lo hayan tomado en cuenta, en resumidas cuentas, ¿no? Obviamente este es un punto de partida, luego ya viene el análisis, tienen que pasar los simuladores sísmicos y todo lo demás, para ver si es que cumple, pero es un buen punto de partida. Entonces, si yo tengo, ya se me ha quedado casi mecanizada la idea. Si mi viga tiene 50 centímetros, yo espero acá, en X, tengo que ver más o menos 8, 9, hasta 10 estribos aproximadamente, que me piden como mínimo. Si veo 5, oye, me llama la atención. Entonces ya voy a revisar, oye, ¿qué está pasando acá, no? Porque definitivamente 5 estribos en toda la longitud no me va a cubrir el punto crítico del corte. Porque el cortante, pregunta, ¿el cortante es fijo o es proporcional a la longitud del elemento? Es proporcional. Claro, exacto, es proporcional. Y el peralte también es proporcional. Entonces, desde ahí lo puedo asumir, ¿no? Entonces, ¿no? De aquí viene el asunto de que tengamos esta situación, ¿no? Ahora bien, otro temita, este 1 cada 5, el primero cada 5, siempre recuerden que es desde el borde del elemento perpendicular hasta el primer estribo, aquí están los 5 centímetros, por si acaso. ¿Ya? No van pegaditos desde el borde. Para empezar, porque no vas a poder amarrarlo, ¿no? Porque ahí no hay como entrar ahí. ¿Ya? Ese es el primer punto a tener en cuenta. Ahora, esto mismo aplica también para las columnas. Entonces se entiende que las columnas se van a estribar de esta forma, contando 5 desde abajo y para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Verdad? ¿Correcto o error? Ya, les voy a adelantar. Hay un error. ¿Dónde está? ¿Qué faltó ahí? Ya. Y voy a continuar. Estribo, 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 estribo. Ya, ¿qué falta ahí? ¿Qué falta? Ya, vamos a pasar el resto de la cero. La intersección dice, Enid, la señorita Antoinette dice la intersección. Ya, ¿qué hay en la intersección? ¿O qué no hay en la intersección? Lo que me falta son estribos acá. Este es la peor emisión actual en la construcción, es no colocar, no continuar estos estribos. Porque acá definitivamente también hay un esfuerzo cortante y también hay necesidad de amarre, porque estaríamos generando, justo en el punto crítico, en el encuentro y todo, tenemos la unión más débil, ¿no? Ese es lo más chistoso por acá. Bien. Bueno, entonces en líneas generales, esta es la forma en que leemos una viga, en que leemos una columna, ¿no? Perdón, una viga. Entonces ahora necesitamos verlo esto en los techos. Pero antes de eso, así como hemos visto en el caso de las vigas, también sería necesario comentarlo en el caso de las losas. En el caso de las losas es un poquito más básico el tema, ¿no? Porque básicamente tengo la losa y las losas se apoyan directamente en las vigas, que es lo que vamos a ver hoy día. Ahora, perdón, el tema en este asunto es que acá también vamos a tener el tema de las flexiones, el tema de los cortes y todo lo demás, pero acá, en realidad, el factor de cortante, acá no somos tan incidentes, más que todo porque el espesor es bien delgado, pero el punto es este, ¿no? Tengo por acá mi acero,
Estoy asumiendo que puede entrar de una sola pieza si no tengo que traslapar. Pregunta, ¿podré traslapar en esta posición, a esta altura, si es que fuese la necesidad? Es decir, ¿el eje de mi traslape podrá estar en la misma viga? No. ¿A la mitad de la luz? Tampoco. ¿Entre un cuarto y un tercio de la luz? Sí, correcto. Esa es la forma. Ahora vamos a verlo en planta. ¿Ya? ¿Cuál será la forma correcta de traslapar? Estoy en planta, por si acaso. Opción uno, opción 2. La 2, ¿no? Porque si van a hacer traslapes, ¿no? En acero de cualquier tipo, hay que evitar estas condiciones, ¿ya? Esto no. Acá sí. Es decir, los traslapes deben ser alternados, en resumen, ¿ya? Bien, pero hasta acá hemos trabajado el acero. ¿Cómo se llama? Me olvidé. ¿Se llama positivo o negativo? Ese que dibujamos arriba, en el corte. A ver, en la parte de abajo, ¿se forma concavidad o una forma convexa? O sea que por efecto de gravedad, mi losa se va a hacer así. Ah, perdón. También ustedes, disculpen. Ya, está bien, se forma una forma cóncava, ¿verdad? ¿No? No, pero, ay, convexa, disculpen. Que les leo todas sus respuestas de manera. Perdón. Ya, y esta es la parte cóncava. Ya, pregunta, la parte de abajo, ¿se está estirando o se está estrechando? La parte convexa. Se está estirando. Por lo tanto, el acero de abajo es positivo. Acero positivo, correcto. ¿Qué nos falta? El acero negativo. ¿Ya? Ya está. Más o menos tiene esta denominación. Ahora, esta sí les podría decir que también aplicamos ciertos criterios de predimensionamiento que casi siempre terminan sobrando en el sentido de que la dimensión obtenida es mayor a la que se necesita, pero bienvenido sea. Entonces, a veces pasa esto, perdón, no a veces pasa esto, sino que por lo general asumimos, vamos a llamarle a este espacio L1 y a este otro espacio L2, ¿ya? Entonces, en este caso, este cachito de acá, que vamos a llamarles balancines, ¿no? Estos celes, en obras se les suelen llamar balancín, ¿ya? Ay, perdón, bastones, disculpen. El balancín es el del centro. Ya. En estos casos, solemos decir que la longitud, ojo, no la longitud de todo el elemento, sino la longitud que debe estar volando es equivalente a la longitud 1/4. La luz 1, perdón, sobre 4. Y en este caso es la luz 2/4. Y en este caso, en el del balancín, el criterio es L1/3, L2/3. ¿Ya? Ahora, pregunta. Vamos a hacer, a ver, un mini ejercicio y este resultado lo guardan porque es para las prácticas, ¿no? Que vamos haciendo. Vamos a hacerlo acá en dibujado bonito.
25, 25, 25. Vamos a ponerlo aquí 4 metros. 3 metros. ¿Ok? Ya. Pregunta. ¿Cuánto va a medir el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3? ¿Quién me puede decir? A ver, empezamos. Primer ejercicio. Uno 25, 1,05. Bien difícil que el primer elemento y el último sean iguales. Bien complicado, porque la luz del primer tramo es de 4 metros y el segundo de 3 metros. Así que no me pueden salir iguales. Y lo otro es que la pieza número 2 tendría que ser más grande, porque es un tercio, el otro son un cuarto. Ahora hay que revisarlo bonito, estimado amigo Jonathan. El señor Piero dice 1 y 3, 1,94. Pero repito, revisen bonito, porque el primer tramo y el segundo son diferentes, no pueden ser iguales. No pueden tener el mismo elemento. A ver, vamos probando, ¿ah? Vamos probando a ver qué tal estamos. A ver, quizás, ¿no? Quizás aquí vamos a tener una pequeña trampita, ¿ya? Porque ustedes no me han preguntado dos cosas. Primero, ¿qué altura tiene nuestro arquitecto? El doblez, ¿no? ¿Qué altura tiene? Sí, porque puede ser en 3,500. Puede ser menos. ¿Ah? No, sí, por la medida del tamaño del Ahí, su micrófono, por favor. Ya, y otro, esta distancia tampoco arquitecto nos ha confirmado.
Exacto. A este elemento se representa con la letra R y se llama recubrimiento. El recubrimiento, básicamente, es la distancia que yo considero, ahí está en la diapositiva, está explicado más bonito, pero si por ejemplo yo tengo un elemento de acero cualquiera, ¿no? Una barra de acero corrugado, ¿no? El recubrimiento es la distancia desde el exterior del elemento estructural hasta el borde del exterior del acero, ¿ok? Valgan acotar ciertas cosas, porque por ejemplo, acá, si acaba el tarrajeo, esto es otra cosa, ¿ya? El tarrajeo, el enchape no forman parte del recubrimiento, ¿ya? Primer punto a tener en cuenta. Segundo, el recubrimiento se da desde la parte exterior de la barra de acero, no desde el eje. Mucho cuidado, también, los que se dedican al modelamiento 3D, mucho cuidado, no cometan el error de sacar el recubrimiento desde el eje de la barra de acero. Tampoco es así, ¿ya? Mucho cuidado en este caso, ¿ya? Ahora, eh, por supuesto que en obra ya tienen que ustedes considerar los diámetros de las barras de acero. Por ejemplo, el estribo clásico para las estructuras de edificaciones de baja envergadura son las de 3/8. No digo que sea una regla general, digamos es una cuestión ya casi repetitiva a veces. Entonces estamos hablando de más o menos 9.5 centímetros, redondeado 1 centímetro, ¿no? ¿Y cuál es el recubrimiento? Depende del tipo del elemento constructivo. Para elementos de cimentación, que vamos a ver el día jueves, por ejemplo las zapatas, los recubrimientos mínimos normativos son de 7.5 centímetros. En el caso de columnas, 4 centímetros. Para vigas, 3.5 centímetros. Y losas se suelen hacer de 2.5 centímetros, ¿no? No es que sea una regla fija, hay algunas cositas que se pueden cambiar, ¿ya? Primer punto a tener en cuenta. Ahora, entonces, ¿este R cuánto será? 2.5 centímetros. ¿Y este segundo valor cuánto será? Aquí es un poquito ya más complicado, ¿verdad? ¿Cómo sé? Primero, ¿qué altura tiene mi losa? Bueno, la losa estándar, vamos a llamarle. ¿A qué altura la solemos colocar? ¿Cuánto tiene el ladrillo de techo estándar? No, de altura. Lo vimos en arquitectura. ¿Qué altura tiene el ladrillo de techo? 15. Más sus 5 centímetros de concreto, no el acabado, sino el concreto, tenemos un total de 20 centímetros, ¿verdad? Y si yo le quito su recubrimiento, porque acá también tiene que tener recubrimiento arriba y abajo, 2.5 arriba, 2.5 abajo son 5 centímetros menos. Por lo tanto, esta longitud será de 15 centímetros. Que en la práctica lo hagan de 10 y es otra cosa, pero deberían ser de 15. ¿Ya? Punto número 1. Ya tenemos la primera longitud. Ahora bien, me dijeron entonces que acá desde el borde yo considerase un cuarto de la luz. ¿Cuánto es la luz? 4 metros. Entre 4, 1 metro, ¿no? ¿Cuánto es el ancho? Esta longitud de acá serían, esta parte, serían 25 centímetros del ancho de la viga menos 2.5 del recubrimiento, o sea, 22.5 centímetros. Entonces, la pieza número 1 tiene 15 centímetros del doblez o gancho, doblez, perdón, se llama doblez, más 22.5 de la cara superior de la viga, más 1 metro del volado, ¿no? Sumatoria total, ¿cuánto me da? 1.375. A la hora y la hora va a ser 1.40, pues, ¿no? O 1.35, ya por ahí lo van a redondear seguramente, ¿no? Y ahí está, facilito, ¿verdad? A ver quién le atinó. Bueno, eh, por ahí, estaban cerca. Le falló como 1 metro, no importa.
Y al otro lado va a ser igualito, solamente que en lugar de sumarle 1 metro, le voy a sumar 75 centímetros, ¿verdad? Porque lo que va a cambiar es este factor nada más. ¿No? Porque acá sería 1/4 de la luz, que es igual a 0,75. O sea, la pieza número 2 va a tener 15 más 22,5 más 75. En lugar en este caso vamos a tener 1,15 m, 1,12 m, ¿verdad? 1,125. Ya, el último ya pues, sáquenlo ustedes, ¿no? Ya sería 25 más 1/3 de la luz, más 1/3 de la otra luz, sería 1,35 resumido. ¿Cuánto tenemos? 60, 260. ¿Fácil o no? Claro, la del medio, en este caso, está muy bonito. Este cachito es 1/3 de la luz de servicio, o sea, 1/3 de este. Y de este lado sería 1/3 de su luz de servicio, que es esta de acá. Y a esto le sumo el ancho de la viga, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es dimensionando el elemento. En este caso, toda esa barrita de acero. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, al final de la sesión, en un ratito, les estoy pasando todos los diagramas, no se preocupen. Bien, ¿hasta acá alguna duda, mis amigos, de lo que hemos visto? Ah, muy buena. ¿Qué pasa si es que las luces son muy pequeñas y los aceros aceros, no son fierro, y los aceros de la parte superior se entrecortan entre sí, se traslapan, querrás decir, ¿no? Y en ese caso se asume que es uno solo. O sea, no es necesario traslapar, sino corre de frente. O sea, como si tuvieras acero arriba y abajo, ¿no? Exagerando la cosa terminaría de esta manera, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna consulta, alguna duda? ¿Listo? Bien.
Entonces, antes de finalizar, como siempre, vamos a dar una revisadita rápida a unos planos ya concluidos para ver más o menos cuál es la simbología que vamos a presentar. Recuerden, hoy día vamos a ver solamente una parte y la siguiente semana vemos el restante. A ver, primero vamos a estudiarlo en plan. Acotaciones. En el caso del acero de refuerzo, solamente se representa, solamente acostumbramos representar el acero de la losa. Las vigas, las columnas, las escaleras, eso se trabaja su plano aparte. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuál es la manera en que vamos a representar el acero? Pues de la misma manera como lo hemos graficado hace un ratito. Simplemente, igual que con las cotas, se gira nada más, ¿no? Según lo que necesitemos, ¿no? Y ahí lo pueden ver. Bueno, ahí sale al revés por un tema que le giró a la pantalla, ¿no? Y eso fue otra historia, ¿no? Ahí está. Como pueden ver, por ejemplo, acá tengo una luz de 280, un tercio para acá, debería ser 95, pero ahí le hemos redondeado, y un cuarto para este lado, ¿no? Esto ya lo hemos estudiado. Claro, lo de hace un rato ha sido un modelo teórico, eso de un tercio, un cuarto, porque a la hora y la hora, quizás lo modulamos un poquito más para arriba, a veces nos tomamos la libertad de un poquitín más para abajo, si es que no es mucho, a efectos de modular y tratar de optimizar el corte de mi acero. Por ejemplo, habíamos quedado que la barra de acero tiene 9 metros, ¿verdad? Ahora pregunta, eh, ¿será habrá mucha diferencia entre una barra de unos, si me piden cortes de unos 50 y cortes de 1,52 m? ¿Habrá diferencia muy marcada? ¿Será muy costoso? Dice que no, prácticamente no, dice, ¿no? A nivel constructivo, pero a nivel de costos, ¿habrá mucha diferencia entre piezas de 1,50 y unas piezas de 1,52? Ya, varios de ustedes dicen que no. La respuesta es sí, sí hay diferencia. Si mi barra es de 9 metros y saco cortes de 1,50, en el caso del acero sí es más preciso, ¿cuántas piezas puedo sacar de una barra? Y si saco cortes de 1,52, exacto, ¿no? Con un mega desperdicio, ¿no? De 1,42, ¿no? 1,45, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces también es importante ver el tema de la modulación. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? ¿No? Todo esto que dice V y un número son mis codificaciones de vigas. Ya, sobre la codificación ya hemos conversado. Hay muchos criterios para hacerlo y depende del caso, algunos proyectistas toman una u otra decisión de cómo hacer esa modulación, esa codificación, perdón. Algunos dicen, no, esta se llama viga VA porque está en el eje A. Y este es VA 1,2, VA 2,3, VA 2,4 y así. Otros dicen, no, esta es la viga 101, esta es la viga 102, que son las principales, y toda esta es viga B, viga C, viga D, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que estén bien identificadas. ¿No? Eso es lo único importante. Los criterios que tomas para nombrarlas ya es otra cosa. Mientras no se repitan, no hay problema. Y obviamente lo que está entre paréntesis son sus dimensiones, ancho por peralte. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, acá sí estamos hablando de ancho efectivo, ¿ya? Ancho real. En el caso, la vez pasada conversamos en arquitectura que había una mala costumbre, que era de colocarle, por ejemplo, los muros 15 y 25 centímetros de ancho, cuando en realidad tienen 13 y 23 o 24 centímetros. En el caso de las vigas y las columnas, si dice 25, es 25, porque la norma S260 del concreto armado me dice literalmente que el ancho mínimo de los elementos estructurales de concreto armado debe ser de 25 centímetros. ¿No? Entonces, acá sí está el. Así que esto excluye los acabados, por supuesto. ¿Sí? Ahora bien, sigo por acá, y acá me encuentro algunos detalles, ¿no?
Por ejemplo, acá donde debía estar la escalera, como se pueden dar cuenta, simplemente estoy representando, ¿qué cosa? Un hueco, una X, ¿no? Porque esto no forma parte de mi componente estructural. También estoy suprimiendo todos los muros, a menos que, como en este caso, los muros estén confinados. ¿Qué significa confinado? Que están amarrados a las columnas principales. Por lo tanto, cumplen una función en el sistema de descargas estructurales. Caso contrario, si son tabiques que no me contribuyen, entonces simplemente no se representan. ¿Ya? En este caso aparece porque, bueno, se ha hecho, ¿no? Un aporte de la parte estructural. ¿Ya? Estos elementitos, por ejemplo, VB, son vigas de borde. La viga de borde no es otra cosa que un refuerzo con acero estructural en un costado eh, para, para confinar los ladrillos, ¿no? Porque si se dan cuenta, el criterio de las losas es que todos los elementos formen pequeños marcos, ¿no? Pequeños recuadros amarrados en los costados donde se confinen sus elementos. ¿Estamos? Y bueno, finalmente, vamos a verlo en lámina, finalmente por ahora, vamos a verlo en las láminas, cómo se va la representación. Ya, de la planta ya hemos conversado, y generalmente vamos a añadir algunos detalles, como por ejemplo explicar el espesor de la losa aligerada, ¿no? Sus alturas de sus componentes, etcétera, etcétera. Y luego sus detalles de vigas, que es la parte más densa del plano estructural, que esto ya lo hemos conversado, ¿verdad? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver por acá. Ya. Vamos a esperar acá. Un ratito. Ah, esto está activo. A ver, ¿cómo vamos a leer esto? Por ejemplo, estos elementos que están achurados, ¿no? Evidentemente representan, perdón, estos elementos de acá, ¿no? Evidentemente representan las columnas, ¿verdad? Y ahí tienen las líneas que también me marcan los ejes. Es muy importante que coloquen los ejes para darse cuenta en dónde están. Por ejemplo, acá me dice corte de la viga del eje A, que es la de acá, pues, ¿no? La viga del eje A. Y ahí se darán cuenta también que estamos enumerando, ¿no? La V118, 117, y así sucesivamente. Punto 1. En este tipo de representación, por ejemplo, además, para cada viga nos acompañan con un detalle de cómo va la distribución. Por ejemplo, en este caso, para este bloque, que es un voladizo, ¿no? Tenemos este corte número 2, que ¿cómo se lee? Tengo 2, 4, 6, 8 barras, ¿no? Claro, ahí se ve medio chistoso, ¿no? Dice, oye, pareciera que está más grande una que la otra. Bueno, entonces me llama la atención, me da la duda, entonces me voy a revisar el detalle, ¿no? Y el detalle lo puedo encontrar. En algunos casos, acá mismo al costado me van a anotar la especificación. Algunos lo hacen en una tabla aparte, como un cuadro, similar al cuadro de columnas, me ponen un detalle de cómo va el acero. Y en este caso, este ingeniero, que es este proyecto, él dice, bueno, yo lo voy a poner acá mismo. Entonces, a ver, contemos. 2, 4, 6, 8. Ya, entonces en este caso, me está colocando. Por ejemplo, dice acá está. 2 barras de media pulgada, esta de color rojo, que se entiende que son las del medio, que son estas dos de acá. Y también me pone, ¿no? Justo en esta parte, en el centro, ¿no? A modo de refuerzo. O sea, no es un traslape, ¿ah? Mírenlo bien, ¿ah? Algunos dicen, el traslape. ¿Está traslapando o estoy reforzando el nudo? ¿No? Estoy reforzando, ¿verdad? Ya, eso ya es criterio del estructural. Y en este caso dice, ¿no? Segunda capa, ¿no? 2 barras de media pulgada, ¿no? Que es lo que están colocando en la parte de acá. Y las de color morado, bueno, que en el plano va a salir todo blanco y negro, pero no importa. Son arriba 2 barras de 5 octavos y abajo otras 2 barras de 5 octavos, ¿no? Incluso ahí vienen codificadas para ver más o menos por dónde va la cosa. Y después se repite el mismo proceso. Por ejemplo, acá sí me está mandando un traslape, ¿no? Un traslape, pero es en la parte superior, al centro de la parte superior, donde en teoría no hay esfuerzo de flexión. Y como pueden ver en la parte de abajo,
ahí están los traslapes, ¿no? Más o menos entre 1/4 y 1/3 al eje, el eje del traslape entre 1/4 y 1/3. ¿No? Y así sucesivamente vamos a ir viendo los demás elementos. Lo demás es repetitivo. En cuanto al concepto, el diseño, el análisis, eso sí es uno por uno, ¿no? Tienen que hacerlo. Y en algunos casos, como en este, se suelen adjuntar algunos códigos donde me van dando el despiece de todo el acero. Es decir, toda la cantidad de elementos que hay que mandar a cortar, ¿no? Y hay que mandar a ensamblar, ¿no? ¿Sí? Ya, y después el jueves vamos a hablar ya de estas tablitas de acompañamiento. ¿Listo, mis amigos? No sé si hasta acá hay alguna consulta, alguna duda. Mm, Hola, hola. ¿Me escuchan? Bien, si les decía, si no hay consultas, entonces continuamos el día jueves. Cualquier coordinación adicional por el grupo de WhatsApp. Vamos a continuar con las estructuras, vamos a hablar de lo que es cimentación, columnas, vamos a seguir hablando del acero, los traslapes, los estribos, lo que son las subbases, y vamos a dejar un pequeño ejercicio. También estaba pendiente el de arquitectura, lo vamos a dejar para que también lo vayan avanzando. ¿Listo? Bien, mis amigos. Que tengan una bonita noche. Nos vemos el día jueves. Gracias por todo. Espero que les haya gustado la sesión sobre todo. Nos vemos y hasta luego.